Hola a todos y todas, soy María José Alcérreca, más conocida como Pepa. Soy psicóloga, coach, embajadora de Mujeres del Futuro y fundadora de Futuro Humano. Un espacio desde donde acompañamos organizaciones y líderes a navegar procesos de transformación con humanidad y propósito. Mujeres del Futuro nace el año 2020 con el propósito de crear una comunidad latinoamericana donde podamos acompañar a mujeres a dejar atrás la lógica de ser una superwoman y avanzar hacia una forma más smart de vivir, liderar y mostrarse. Aprendemos a desarrollar propósito, habilidad de productividad, tecnología, bienestar y sobre todo una identidad más coherente entre el ser y el parecer. Hoy ya son decenas de mujeres que han vivido este viaje hacia el futuro en toda Latinoamérica y más de 50 embajadoras que sostienen y expanden esta comunidad. Hoy estoy con mucho orgullo aquí en el Women Economic Forum Chile del año 2026, con mucho orgullo moderando este panel justamente para hablar sobre la cultura SMART, liderar hoy el futuro del trabajo. Y para ello reunimos un grupo de mujeres que encarnan lo que significa transformar desde adentro. Liderazgos que desafían paradigmas, amplían posibilidades y demuestran que no existe una única manera correcta de hacer las cosas. Este es el espacio de todas estas mujeres y me honra poder presentarles a cada una de ellas. Parto por Conchita Martorell. Conchita es la menor de 4 hermanos, está casada y es mamá de un niño de 11 años. La familia y la naturaleza son su lugar favorito, por ello disfruta el trekking y la jardinería. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de personas, con trayectoria en banca, consultoría, telecomunicaciones y tecnología. Es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Católica y gestora de inclusión laboral, área desde donde cree que las organizaciones pueden generar un impacto profundo. Es una mujer optimista, perseverante, paciente y asertiva. Ingresó a Mujeres del Futuro en marzo del año 2025 para hacer comunidad, fortalecer su marca personal y acompañar a mujeres que buscan equilibrio entre su vida personal y laboral. Bienvenida, Conchita. Gracias por la invitación. Continuamos con Marcela Ibarra. Marcela es gerente de ventas de socio en Microsoft Chile, donde impulsa con convicción la innovación tecnológica en América Latina, especialmente en soluciones cloud e inteligencia artificial que aceleran la transformación digital de organizaciones y equipos. Además, lidera el capítulo de inclusión en Microsoft Chile, promoviendo la equidad de género, la diversidad y el empoderamiento femenino en la industria tecnológica. Con una trayectoria sólida y un compromiso profundo con el desarrollo de talento, Marcela aporta una mirada clave para comprender cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el liderazgo y las oportunidades laborales en el mes de la mujer. Es ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello y certificada como coach ontológico de la Escuela Rafael Echeverría. Fiel a su espíritu de aprendizaje continuo, sigue estudiando y certificándose en inteligencia artificial y tecnologías de Microsoft. Está casada y es madre de mellizos de 21 años. Bienvenida. Muchas gracias, Pepa. Un gusto estar acá. Seguimos con Carolina Ortubia, quien es madre de 3 hijos, además de convivir con una gata y una perrita que completan su núcleo familiar. Encuentra calma y creatividad pintando mandalas en puntillismo, una práctica que cultiva su paciencia y conexión personal. Es ingeniera forestal y doctora en ciencias silvoagropecuarias de la Universidad de Chile, con diplomados en Derecho Ambiental y Mercado Eléctrico. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando equipos en temas de medio ambiente y es Mujer del Futuro desde el año 2024. Hoy se desempeña como gerente de sustentabilidad en la Asociación de Generadoras de Chile, desde donde articula el trabajo entre comunidades, empresas, legislación y medio ambiente para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, María José, por la presentación. Y por último, les presento a Paula Barrera, quien es ingeniera informática y actualmente se desempeña como IT Manager Operations en CMPC, liderando transformación digital y estrategia tecnológica en una de las empresas industriales más relevantes de la región. Con 20 años de experiencia en tecnología, retail, servicios financieros y manufactura, su sello ha sido conectar visión de negocio, operación y cultura, impulsando equipos de alto rendimiento con propósito, colaboración y diversidad. Ha fortalecido su formación a través de diplomados y certificaciones en la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el año 2021 es embajadora de Smart Women, Mujeres del Futuro, promoviendo el liderazgo femenino en espacios estratégicos. Y también hay que mencionar que el año 2025 fue reconocida como una de las 50 mujeres líderes de IT en Chile, reconociendo su compromiso para abrir camino a más mujeres en tecnología y liderazgo. Bienvenida. Muchas gracias, María José.
Y con esto vamos a dar inicio a la conversación que es del día de hoy. Cuando hablamos de cultura SMART, hablamos de culturas organizacionales que integran el bienestar con propósito, nuevas herramientas que amplifican capacidades y decisiones inteligentes que maximizan el valor del trabajo. Una cultura SMART no solo es eficiente, sino que es flexible, inclusiva y profundamente humana. En este sentido, Conchita, ¿qué paradigmas has tenido que desafiar para ocupar el lugar que hoy ocupas? Sí, Pepa, mira, yo creo que el gran paradigma que en general hemos tenido que desafiar las gerencias de personas es que ya no basta con esa carrera profesional de 5 o 6 años. Actualmente los perfiles profesionales requieren de aprendizaje continuo y esto en todas las industrias y más aún en la tecnología, que es donde yo me desempeño. Empieza entonces a ser importante esto del autoaprendizaje y por lo tanto las gerencias de personas tenemos el deber de ser facilitadores de este proceso. Y además, cuando hablamos de una cultura SMART, también implica reconocer que el futuro del trabajo tiene que redefinir creencias y hacer cambios, por ejemplo, en lo que es el liderazgo, donde pasa de una cultura de control a una donde esté basada en la confianza. En relación al talento, también he tenido que promover la movilidad interna, el reskilling y que las personas se integren a proyectos transversales por sobre las estructuras rígidas. Además, respecto al bienestar, es pasar de una eficiencia operativa a una asociada al bienestar con propósito, porque ya no basta con primero el resultado y luego las personas. Las personas tienen que sentirse comprometidas y darle un sentido a su trabajo. Y por último, todas las decisiones hoy en día tienen que estar basadas en datos y ahí es donde nos ayuda mucho la analítica avanzada, la inteligencia artificial y el uso ético también de la información para mapear, por ejemplo, en las gerencias de personas, las habilidades y diseñar experiencias que sean mucho más personalizadas. Yo te diría que, en resumen, el futuro del trabajo y el mayor paradigma que hemos tenido que desafiar es que la transformación digital no es solo tecnología, en realidad es una transformación cultural. No podría estar más de acuerdo, Conchita. Oye, y Paula, en tu caso, que estás dentro del área STEM, ¿cuáles son esos paradigmas que has tenido que desafiar tú? Mira, tomando un poco lo anterior, María José, ahí me gustaría un poco comentar 3 paradigmas que he tenido que ver dentro de mi desarrollo profesional. Uno es un poco la validación profesional acerca de que los que estamos en este rubro debemos saber o responder todas las preguntas técnicas y la verdad a mí me tomó un tiempo darme cuenta que liderar va un poco más allá y va a liderar no es saberlo todo, sino más bien tiene que ver con conectar con conocimiento, hacer las preguntas asertivas, movilizar los equipos. Otro paradigma que también me he dado cuenta es que tenemos que ser capaces de romper barreras dentro de nuestra carrera de desarrollo profesional, hablar fuerte cuando muchas veces se espera que hagamos o tengamos silencio, pedir espacios cuando muchas veces los espacios no están abiertos por defecto y sobre todo tener confianza con nuestras decisiones. Y, y por último, me gustaría también comentar que nuestra carrera en este rubro no es una carrera lineal, es todo lo contrario, una carrera que tenemos que adaptarnos rápidamente, tenemos que tener la capacidad de reinventarnos y esto creo que es parte de nuestro crecimiento tanto profesional como personal que debemos desarrollar en el rubro de nuestro proceso de evolución. Es demasiado interesante y como vamos mezclando de inmediato lo que es la cultura SMART con la tecnología, que es un pilar sumamente relevante, y me gustaría que tú ocupas la palabra adaptación. Justamente, ¿cómo se ha ido adaptando las empresas a este salto tecnológico? ¿Qué oportunidades abre la inteligencia artificial para las mujeres en liderazgo? ¿Qué riesgos debemos mirar con criterios para no producir sesgos o desigualdades? Esto me gustaría que nos comentaras un poquito, Marce, de tu experiencia. Claro que sí, Pepa. Mira, en mi experiencia, la IA obviamente que abre muchas oportunidades para todo lo que es el liderazgo de mujeres, porque justamente nos permite movernos más rápido, ¿verdad?, hacia lo estratégico, porque vamos a tener más automatización de tareas, ¿verdad?, más análisis rápidos de información, y eso nos implica tomar decisiones con mayor impacto.
Pero también he aprendido que la IA no es neutral. Obviamente, si se construye sobre datos que reflejan desigualdades históricas, esto obviamente se va a potenciar o a reforzar. Entonces, eso genera también temores, ¿verdad? Es un desafío. Entonces, yo ahí la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es ¿cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer frente a esto? O sea, la idea es no justamente paralizarnos o sentarnos a mirar como espectadores, sino que más bien tomar un poco la iniciativa. Y porque el riesgo no está en la tecnología en sí, sino más bien en usarla con criterio. En mi caso personal, yo apoyo a partners en la región, ¿verdad?, para comercializar soluciones de IA. Y yo no soy un super usuario técnico, ¿verdad? Sin embargo, tengo que estar al día en cuáles son las tendencias, qué cosas realmente están ocurriendo en los negocios, en las empresas, etcétera, y de esa forma poder prepararme para apoyar a los equipos comerciales. Yo hoy en día he tenido la fortuna, por supuesto, de poder prepararme, ¿verdad?, estudiar, etcétera, y hoy día, gracias al uso ya de agentes, digamos, que podemos estar utilizando, puedo ser mucho más eficiente en mi trabajo y sobre todo ganar mucha productividad. Entonces yo creo que para mitigar también sesgos en el futuro, yo creo que el factor clave no es solo que las mujeres adopten la inteligencia artificial, sino que también que más mujeres lideran la forma en cómo estas tecnologías obviamente transforman el trabajo, ¿verdad? Inspirar a la formación de los profesionales, de las mujeres en especial, es decir, tener un rol un poquito más proactivo. Y ahí es donde la tecnología o esta inteligencia artificial se convierte en una herramienta real, más bien de equidad y progreso. Eso. Eso, interesante. Paula, ¿tu opinión? Mira, María José, yo creo que desde la perspectiva de liderazgo, la IA abre, como dice Marcela, oportunidades que son muy relevantes para las mujeres dentro de este tránsito. Y yo creo que lo primero es que nos ha ayudado a nivelar el terreno. Como ustedes bien saben, con la IA hemos democratizado el acceso a los datos, lo que obviamente trae y conlleva que podemos tomar decisiones de manera mucho más estratégica, nos lleva a tener mucho mayor visibilidad, voz, permitiéndonos tener un liderazgo efectivamente mucho más claro y con un propósito que quizás muchas veces antes no lo teníamos de esa manera, no teníamos la información. También la IA, dentro de su tránsito en transformación digital, nos ha llevado a generar y crear nuevos espacios que tenemos que estar ocupando por medio de roles, competencias que tenemos que desarrollar en el transcurso, nos ha llevado a abrir oportunidades que son reales para las mujeres, para que puedan seguir liderando de manera mucho más colaborativa, adaptativa y seguir creciendo y fortaleciendo este camino que estamos finalmente forjando todas las que estamos acá de la mano. No, de todas maneras. Y me encanta escucharlas y específicamente a ustedes, que son mujeres desde la tecnología. Desde el mundo de la consultoría me pasa que dentro de mi experiencia igual siento que estamos a años luz todavía. Cuando nosotros pensamos o hablamos de inteligencia artificial, y miro las empresas que están recién en temas de tomas de decisiones basadas en datos, hay algunas que están recién partiendo con temas de alfabetización digital, hablar de democratización del dato o de inteligencia artificial como tal, como parte de la productividad de las mujeres, suena extraño. Entonces quizás ahí es donde volvemos al inicio. Este es un cambio cultural que debiera ser abordado integralmente, o como señalamos en este panel, de manera smart. Claro, ¿cómo puedes ver tú, cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Sí, mira, María José, a ver, desde mi experiencia, por muchos años también en consultoría inicialmente, después en empresas privadas y ahora en gremios, que es un gremio muy relevante como la generación de energía, creo que tenemos que hacer un cambio cultural en las organizaciones. Me refiero ya sea en empresas, en gremios, en organismos públicos, que tenga que ver con la implementación de la inteligencia artificial, pero basada en datos concretos. El gran desafío que hoy tenemos es avanzar en disponer las herramientas tecnológicas y comunicacionales que en el fondo nos permitan visibilizar cuáles son estas falencias, cuáles son las dificultades, cuáles son las brechas que hoy existen y que nos permitan avanzar siempre en unas políticas o en planes concretos para lograr una estructura sostenible. Pero para avanzar con esto, uno de los puntos claros es compartir información. Tenemos que saber comunicarnos, poder abrirnos, tenemos que trabajar más cohesionados y no solo en una burbuja, porque las experiencias
son fundamentales en el fondo para el análisis de los datos y la toma de decisiones finales. Pero también tenemos que saber romper esta barrera de la falta de confianza. Tenemos que trabajar más unidos y avanzar en una sostenibilidad consciente. Esto finalmente nos va a enseñar que la sostenibilidad como concepto, desde hoy, desde su definición, nos dice que tenemos que hoy satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. Entonces creo que por ahí es uno de los primeros caminos que tenemos que ir avanzando. Súper interesante, y además que como incorporas también este tema de la confianza y la sostenibilidad. Marce, en tu caso, ¿cómo? Porque tú también mencionaste los temas de cultura, pensando en la adopción. Sí. ¿Cómo es para ti en esta experiencia? Sí, mira, justamente yo creo que, y lo hemos repetido, yo creo que el mayor desafío de la IA no es la tecnología en sí, sino que es la cultura. Porque al final no se trata solo de aprender a usar herramientas nuevas, sino que de cambiar, al final esto cambia la forma en que trabajamos, ¿no? En la forma en que tomamos las decisiones, en que lideramos. Por eso que se considera como una, ya no sé en cuál vamos, cuarta, quinta revolución, ¿verdad? En general, porque obviamente significa, trae cambios importantes. Yo personalmente he visto que el cambio funciona mejor cuando se parte desde la confianza y no desde el temor, ¿verdad? Por eso hablábamos del tema de la confianza como tema importante. Y al final, cuando hablamos de la inteligencia, de usar herramientas o soluciones de inteligencia artificial que se vean como un aliado para potenciar a las personas y no como algo que las reemplaza, la adopción creo que se debería dar en forma mucho más natural. Entonces, yo creo que para mí abordar este cambio de forma integral o smart tiene que ver con tres cosas, y las hemos comentado. Una es la formación continua. Creo que el estar entendiendo, aprendiendo, estudiando, identificando cuáles son los factores importantes, creo que es súper relevante. Tener también conversaciones, como punto 2, tener conversaciones abiertas, ¿verdad? Sobre, alguien lo mencionaba, sobre temas de impacto en ética, sobre criterios, ¿verdad? Sí, tratar de influenciar en cómo se gestionan, digamos, incluso ojalá desde los desarrollos. Y por supuesto el liderazgo activo. Y ahí yo creo que las mujeres tenemos una fortaleza enorme porque nos gusta o tendemos más a liderar el cambio desde la empatía, desde la colaboración y desde el propósito. Entonces, yo creo que la IA transforma organizaciones, pero el liderazgo también transforma culturas, y por eso que creo que es muy importante que vayan de la mano. Y me encanta lo que mencionas, Marce, porque justamente en Futuro Humano tenemos como 3 pilares: estrategia, cultura y liderazgo. Porque también la idea es que van de la mano y no se puede cambiar una cosa por la otra, y finalmente es la cultura la que genera cualquier tipo de adopción tecnológica. Lo que hoy en día sí tenemos que contar con estos liderazgos, como tú dices, y desde lo femenino quizás hay una mayor empatía para poder atraer y también comprender a quienes se encuentran un poquito más resistentes. Pero en este sentido, entonces, ¿qué significa construir una cultura que sea sostenible, tanto humana como organizacionalmente? Conchita, desde la gerencia de personas, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que todo lo hemos conversado en este panel, y desde mi punto de vista yo lo podría resumir en 3 dimensiones que son claves. Primero, la dimensión humana, y eso implica diseñar experiencias laborales que permitan el crecimiento continuo de las personas, integrar la salud mental, la diversidad, la inclusión como parte de la estrategia también de las compañías, y reconocer que el propósito individual debe conectarse con el propósito organizacional, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con la dimensión de sostenibilidad organizacional, o sea, esta capacidad de crear valor en el tiempo, y esa capacidad es la que nos permite adaptarnos en el largo plazo. Y como tercero es esta integración de la tecnología, donde en una cultura smart la tecnología no reemplaza a las personas, al contrario, amplifica sus capacidades. Y esto es cuando usamos la inteligencia artificial, la analítica, la automatización para liberar tiempos de tareas repetitivas y permitir que las personas se enfoquen en creatividad, innovación y colaboración. Súper claro. Y claro, si lo pensamos esto desde los gremios, ¿cómo ves tú? Y tú que pusiste la palabra sostenibilidad sobre la mesa.
Sí, mira, como les comenté anteriormente, la definición de sostenibilidad nos hace siempre trabajar en pro de generaciones actuales, pero también de las futuras. Entonces, bajo ese concepto, tenemos que avanzar en la premisa siempre de no trabajar más, sino que trabajar mejor. Yo creo que eso es uno de los puntos principales, trabajar en el fondo para tener más, pero un más, una mejor calidad de vida también para cada uno. Entonces, bajo ese concepto, yo creo que tenemos que considerar tres temas que son súper relevantes de construir. Primero, siempre estamos trabajando también en pro de la productividad. O sea, creo que eso es principal en lo que nos mueve a todas las empresas. Hay que optimizar los procesos. Tenemos que saber reducir los tiempos de análisis de los datos, que era un poco lo que conversábamos anteriormente, para siempre tomar las mejores decisiones, y ahí es donde impacta en el fondo todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Como un segundo punto, creo que tenemos que mejorar el bienestar de las personas. El bienestar en el fondo tiene que ir detectando las sobrecargas, optimizando los tiempos de trabajo efectivo, dar un tiempo también de ocio, pero sin culpa, ese ocio tranquilo, ese ocio que te permite en el fondo crear y alimentarte. También tenemos que mejorar la conciliación del tiempo personal versus el laboral. Tenemos que aprender a capacitarnos y compartir el conocimiento y la integración de todos. Creo que eso siempre son conceptos de un bienestar, que por lo menos como lo visualizo yo. Pero finalmente, y que no es menor y un punto muy relevante, tiene que ver con la relación con el medio ambiente. El medio ambiente, para mí, yo lo considero que tiene que haber una parte interna, que es en el fondo dentro de una organización, donde tú quieres estar en un lugar que sea físico, agradable, que sea un lugar sano, un lugar acogedor, un lugar donde te sientas bien trabajando, tranquilo. Pero además un medio ambiente externo, que en el fondo lo asocias a tu bienestar familiar, a tu bienestar personal, en aquel lugar donde tú sales de tu lugar de trabajo y estés en un lugar de esparcimiento, de recreación, un lugar donde sea libre de contaminación, pero que te permita, ojalá, practicar deporte, difundir la cultura, la relajación. Por lo menos así considero yo que es como uno podría englobar también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y no podría estar más de acuerdo. De hecho, desde tanto en Futuro Humano como en nuestra comunidad de mujeres del futuro, el bienestar es un pilar sumamente fundamental. Y si pensamos en las nuevas generaciones, cada vez más lo que buscan cuando buscan una empresa para trabajar, buscan que este bienestar, como tú decías, tanto interno como externo del medio ambiente, estén en armonía, y como decía Conchita, también el propósito alineado con la estrategia y alineado con la cultura. Todo esto, me encanta que hayamos llegado a la palabra bienestar, porque es bastante base en lo que nosotros hacemos. Pero, siendo esta conversación súper entretenida y entendiendo que podríamos estar hablando mucho tiempo, me gustaría, para finalizar, aprovechar su conocimiento, su experiencia, y qué consejos les podrían dar a quienes nos están escuchando en este momento para ser más smart en la forma en que se gestiona la cultura y la tecnología en la empresa. Les pido a cada una que pueda decir qué consejos nos dejan. Parto yo si quieren. Yo diría que mi mensaje o mi frase es: la transformación parte primero por uno mismo. Bien. Sigo yo, Marce. Mira, María José, si yo pudiera dar un consejo, sería, la verdad, que tenemos que atrevernos a más, tenemos que atrevernos a preguntar, a ocupar espacio, tenemos que hacer las cosas sin miedo a equivocarnos y desafiarnos cada día más y abrazar las nuevas tecnologías y conseguir este proceso de transformación de manera conjunta. Bueno, yo diría que la mujer smart hace las cosas más simples, sin miedo a las nuevas tecnologías, pero siempre con equilibrio, ¿ya? Y ahí el bienestar es estratégico, recordar que el propósito guía nuestras decisiones, que la tecnología nos potencia y que el aprendizaje tiene que ser continuo como parte de nuestro ADN. Bueno, mi frase en el fondo sería, o mi consejo, creo que hay que nuevamente compartir, trabajar unidos y ser más como los agricultores. Mira, es decir, en el fondo tenemos que sembrar el conocimiento, lo regamos con amor y paciencia, cosechamos los frutos de un trabajo y finalmente nos alimentamos de una vida sana y en armonía. Qué buena analogía para cerrar, Caro, gracias. Y hoy escuchamos vivencias que nos recuerdan que una cultura smart no se construye desde la teoría, sino que desde la práctica cotidiana, desde cómo integramos tecnología con criterio, cómo fortalecemos la productividad sin sacrificar nuestra humanidad y cómo hacemos coherente lo que somos con lo que mostramos al mundo. El futuro del trabajo no es solo digital ni solo humano, es la combinación inteligente de ambos.
Gracias al Women Economic Forum Chile por este espacio, a nuestras panelistas por su generosidad, por compartir estas experiencias con nosotros y por ser parte de esta comunidad que se atreve a transformarnos desde adentro. Hoy dimos juntas un primer paso también para seguir construyendo el futuro. Muchas gracias a todas.